Comienza a grabar nomás. Eh, ya. Bueno, este va a ser el auxiliar número uno, ¿ya? Introducción de la introducción a los mercados internacionales, ¿ya? Vamos a ver un poco del curso y también un poco sobre teoría microeconómica, que es lo que han alcanzado a ver con el profesor, ¿ya? Bueno, yo les voy a presentar la motivación, algo de las evaluaciones y las herramientas que pueden utilizar a lo largo del curso, ¿ya? Y Ignacio va a presentar la parte de teoría microeconómica y algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, la motivación es por qué estudian los mercados eléctricos, ¿ya? Uno se pregunta, ¿por qué existe el mercado eléctrico? ¿Por qué no simplemente alguien se encarga de traerme toda la energía y esa persona le pago la energía? ¿Por qué existen distintas empresas, por ejemplo, en el caso chileno, que se encargan de la generación? ¿Por qué no puede ser solamente una? ¿Ya? Sorry. A ver. Entonces uno se plantea esas preguntas, pero principalmente con el contexto que uno tiene sobre el cambio climático. Uno puede llegarse a hacer la pregunta sobre eh, de qué tipo de matriz energética nosotros tenemos disponible a lo largo del mundo. Entonces, a esa pregunta van a responder esta diapositiva. ¿Ya? Aquí les presento la oferta total de energía primaria a nivel mundial, ¿ya? La energía primaria o energético primario son como los combustibles, entre comillas, ¿ya? De los diferentes usos que tiene la energía eléctrica, eh, los autos también utilizan energía, ¿ya? Y aquí podemos ver que a nivel mundial, a ver, ¿dónde está necesito un puntero? Ahí está. A nivel mundial, principalmente es carbón, diésel y gas natural, ¿ya? Hace pocos años ha estado empezando a surgir un poco la energía solar y la energía eh, eólica. Chuta, aquí me quedó pasado, pero es esta, ¿ya? Esta bandita es la energía eólica, ¿sí? Entonces, bueno, parte de la motivación, quizá algún tipo de desmotivación también cuando yo lo vi, es que al final, ¿qué se está haciendo con la energía primaria? ¿Ya? ¿Por qué es tan dominada por combustibles fósiles? ¿Ya? Aquí tenemos la energía total, energéticos primarios de Chile, y también vemos algo parecido a lo que veíamos a nivel mundial. Principalmente es carbón, combustibles fósiles, ¿ya? Gas natural y biocombustibles, pero hace pocos años ha empezado a surgir, aquí está el cachito, y bueno, este es del 2018, ya estamos en el 2021 y estos años ha subido bastante, ha tenido una subida importante la energía solar, ¿ya? Como energía energético primario, ¿sí? Entonces, de hecho, creo que estaba en 2500 de solar y 2500 de eólica hace poco. Creo que ahí voy a revisar de nuevo. Pero estos últimos años, entre 2018 y 2021, ha tenido un incremento importante. Perdón. Ya. Em, entonces, uno se pregunta, principalmente, uno ha escuchado esto del boom de la energía renovable, la energía solar y la energía eólica, pero cuando uno llega a ver este tipo de gráficos, este tipo de datos en forma actual, uno se pregunta por qué no han tenido un impacto mucho más significativo. Si se dan cuenta, seguimos dependiendo mucho del diésel, de la gasolina, del carbón, ¿sí? ¿Por qué no empezamos a depender, incluso a nivel mundial, por qué no empezamos a ver un crecimiento mayor de la energía solar y de la energía eólica? Sobre todo desde el punto de vista que uno a nivel técnico, ¿ya? Existen las soluciones. Tenemos formas de extraer energía del sol, tenemos formas de extraer energía del viento, principalmente también tenemos energía geotérmica, ya tenemos las formas, las soluciones de cómo extraer esa energía
del sol y poder utilizarla como energía eléctrica, ¿ya? Y uno se pregunta por qué, si esas soluciones técnicas ya son posibles, eh, ¿por qué no se genera este boom en los mercados internacionales para utilizar esta energía? Y uno se pregunta, y bueno, puede hacerse la pregunta, es como solamente un tema de precio, ya un tema de costos de esta energía, la no precipitación del cambio en la materia energética, ¿ya? Uno puede hacerse esa pregunta de si las soluciones están, ¿por qué no se expanden? ¿Es simplemente porque aún son muy caras? ¿Ya? Si ese es el caso, será muy tarde esperar a que el desarrollo natural de las tecnologías las vuelva competitivas en los mercados. Y esta pregunta va principalmente a pensar en el informe que, bueno, no me sé el nombre exacto, pero fue famoso hace un par de semanas, eh, que en resumidas cuentas nos habla sobre los efectos del cambio climático y las consecuencias irreversibles que este puede tener. Y teniendo ese apresuramiento o esa premura de que nos queda poco tiempo para hacer algo, ¿ya? Uno se pregunta, ok, si yo espero la maduración natural de estas tecnologías, ¿será muy tarde ten- para cuando ya maduren y se vuelvan competitivos? Y si uno se pregunta eso, uno también puede preguntarse cómo, entonces, ¿cómo aceleramos el cambio? ¿Cómo aceleramos ese proceso en donde las tecnologías maduren de manera más rápida y podamos utilizarlas? ¿Ya? Y ahí surgen las dudas comunes, ¿ya? O las soluciones comunes que uno puede llegar a pensar, ¿ya? Sobre cómo acelerar este cambio. Imponemos por decreto la prohibición de ciertos energéticos en particular. Otra opción podría ser, damos instrumentos de mercado que den incentivos para el cambio, ¿ya? O simplemente esperamos un cambio natural en las personas para que decidan no consumir este tipo de energía. Ya aquí hay tres soluciones y bueno, sería súper entretenido y informativo. No sé si es que me digan, ustedes con los conocimientos que tienen, ¿qué tipo de solución les parece más oportuna de aplicar en este tipo de condición? Teniendo en cuenta lo que nos apresura, que es el cambio climático, teniendo en cuenta lo que yo le mostré de que la materia energética aún no se genera ese cambio, eh, si es que uno puede llamarlo drástico en la materia energética, para la utilización de las energías renovables. ¿Qué instrumento o qué medida aplicarían ustedes para poder precipitar este cambio en la materia Eh, energética? Gabo, en esa cuestión, ¿cómo se llama? Por decreto ley, como que no sé si los parlamentarios propusieron como descarbonizar como en Chile, entonces se fueron como por la parte A, pero yo creo que la mejor sería como la veo, ¿no? Instrumentos de mercado que promuevan el cambio por parte de las personas, ¿o no? Nada que ver. Aquí siéntanse libres de opinar. Ya muchas gracias, Luis. Eh, Siéntase libre de opinar. Aquí no puse estas soluciones como un A, B, C y elija la correcta. Técnicamente no hay ninguna correcta a priori, todas tienen sus pros y sus contras, pero sí me gustaría poder conocer su punto de vista, ¿ya? Y que ustedes también puedan conocer su punto de vista para que al final del curso puedan volver a esta presentación y preguntarse ya con las herramientas que van a adquirir a lo largo del curso, poder tener alguna posición con respecto a este cambio. Y como decía Luis, en Chile, por lo menos, se ha utilizado la primera opción, ya, de la prohibición por decreto de la, la descarbonización, ¿ya? Así que, pero ahí Luis nos dio su opción favorita, que es la de los instrumentos de mercado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, instrumentos de Buenísimo. mercado que faciliten o que incentiven mayor uso de la energía renovable. O sea, así lo veo al Perfecto. menos.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la opinión. ¿Alguien tiene alguna otra opción en mente que podría... Hay uno en el chat. Dice, agregar impuestos que progresivamente aumenten en las fuentes contaminantes. $5 por tonelada de carbón equivalente emitido es muy poco. Azul. Ya, ok, ok, perfecto. Perfecto, dar ese tipo de incentivos para que ya los agentes, los stakeholders ya puedan tomar una decisión un poco más motivados por estas opciones. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a la persona. Muchas gracias, Vale, también, porque yo no veo el chat por acá, tengo solamente la pantalla. Y ¿Alguien quiere dar perfecto. algún argumento para el tercer punto? Esperamos un cambio natural en las personas. Es que si esperamos, como que al final, como que la van a pasar a llevar al final, ¿no? Como que van a ocurrir otras cosas peores y no somos agentes activos en los procesos, ¿no? No sé, en verdad. Ya, ok. Ok, sí, esa puede ser una posición con respecto a la opción 3. Oye, hubiera sido genial hacer un menti de esto. Perdón por no haberlo hecho. Pero hubiera sido genial por donde se inclina la balanza. No sé si alguien más quiere expresar su opinión sobre con qué está de acuerdo y por qué. Yo lo que siento es como que el escenario es súper dramático, o sea, como que los informes del IPCC han dicho que si es que no se llega a la carbono neutralidad como el 2050, como que estamos en un serio problema como humanidad, así que como que no sé cuál será la opción, pero tenemos que hacer algo. Ya, ok. Entonces, o sea lo primero, sea lo segundo, pero no sea lo tercero. Sí, o sea, lo tercero jamás va a pasar. Yo creo que tiene que ser un cambio como radical de escala países, no como personas naturales. Ya. Ya, ok, sí, esa es una opción entonces. Entonces, te inclinas más por la opción de imponer tipo obligaciones, decretos a ciertos energéticos, ¿o no? No sé si como única alternativa, pero sí creo que cualquier como medida debe ir acompañada de ese tipo como de, como de, ¿cómo se dice? Implementación como más práctica del poder, como que siento que dejar como solamente los incentivos de mercado, igual le está dando el poder como el de la toma de decisión únicamente a los dueños de empresas, de multinacionales, etcétera. Y que creo que ese es un cambio que se puede dar perfectamente, pero no sé si con la urgencia que se necesita ahora. Perfecto. Claro, sí, eso es bastante como que deja uno para pensar. Si al final uno conoce los incentivos o lo que lleva a ciertas personas a tomar decisiones, uno se puede dar cuenta que quizás el- la herramienta de instrumentos de mercado quizás sea muy tardía con la premura que lo estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, más que nada, este era un espacio de discusión y también para que ustedes puedan visualizar su posición, ¿ya? Eh, y que puedan compararla con la posición con todas estas herramientas que les vamos a entregar en mercados, eh, puedan también quizás cambiar de opinión, quizás tener una opinión un poco más formada, con más argumentos, que pueda fortalecer. Si ustedes dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo creo que es decreto y ya a lo largo del curso van a tener aún más herramientas para pensar sobre, ok, el decreto es lo mejor, o al contrario, si opinan que a lo largo del curso empiezan a ver, a explorar este mundo de los mercados energéticos y se dan cuenta así como, oye, ¿sabéis que los instrumentos de mercado parecen ser la solución? Porque, no sé, los decretos no tienen mucho, no son sustentables en el tiempo, por ejemplo, ¿ya? Así que teniendo esto en mente, ya vamos a avanzar a los diferentes problemas que uno tiene al pensar en este tipo de soluciones, ¿ya?
Independiente de la solución que ustedes hayan pensado o escogido, uno tiene las siguientes complicaciones con respecto a esa solución, que existen una diversidad de tipos de recursos y están distribuidos geográficamente, ¿sí? Un simple ejemplo es, por ejemplo, que valga la redundancia, Europa. Europa está bastante, es un sistema eléctrico bastante enmallado, por lo tanto, si uno se da cuenta a lo largo de cuanto avanza el sol, así como el día, van oscureciéndose ciertas partes de Europa, ¿ya? Y lo que uno va viendo es, si están utilizando energía solar a nivel importante, va a haber una disminución de esa energía solar, pero al otro lado de Europa, ya que están interconectados, esa energía solar aún no se va. Entonces, la, la rampa ya de disminución de energía solar que se pueda producir un poco es amortiguante. Pero en el caso chileno, como nosotros somos una lonjita en el mundo, en muy poco tiempo tenemos mucha energía solar y después ya nada, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de distribuciones geográficas de la energía, de los energéticos primarios que pueden ocasionarnos alguna dificultad al tomar una decisión sobre el mercado energético para precipitar este cambio, ¿ya? También existe lo que habíamos comentado, o creo que alguien lo comentó, el poder de mercado que tienen ciertos grupos en la, en los mercados energéticos, ¿sí? Vamos a avanzar en el curso y vamos a ver los tipos de justificaciones que tienen de por qué las soluciones de mercado pueden llegar a ser las mejores, pero uno se va a encontrar con que toda esa teoría se cae cuando ya ciertos grupos poseen algún tipo de poder de mercado importante, ¿ya? Entonces ahí uno tiene ese tipo de complicaciones con respecto a los que, por ejemplo, si uno toma la decisión de incentivo económico, ya tiene que tener en consideración el tipo de mercado que se genera o que se está planteando. También tenemos la dimensión social de los problemas, que son bastante los problemas que enfrentamos actualmente, y como lo había mencionado alguien, son bastante grandes. Ya el cambio climático no deja a nadie sin perjudicar o sin afectar. Así que uno tiene que tener en consideración que las decisiones que uno pueda tomar van a afectar sí o sí a muchas personas. E incluso las decisiones que no se tomen también afectan a muchas personas, ¿sí? Existen diseños de mercado que dan lineamientos hacia algo en particular, ¿ya? Entonces, también uno tiene que conocer qué tipo de diseños de mercado quizás puedan ser mejores para nuestra situación o peores para otras. Y bueno, existen otras muchas complicaciones específicamente con respecto al cambio climático, ¿sí? Aquí hay una pequeña comparación, pero creo que no voy a ahondar, quizás ya me he explayado demasiado, pero aquí a la izquierda tienen el modelo de mercado, entre comillas, de mercado energético de Chile, y acá a la derecha tienen el modelo de mercado de Nueva Zelanda, ¿ya? Ahí a lo largo del curso, y el profe se lo va a mencionar muchas veces, las diferencias que este poseen, pero simplemente ahora es para que lo lean, para que se interesen un poco, si es que no tienen algún concepto, lo vean, lo busquen, ¿ya? En cómo funciona o cuáles son las principales diferencias entre estos dos tipos de mercado, ¿sí? Bueno, ahí ya espero haberlo motivado lo suficiente para entrar al curso, para explorar un poco, ya por su cuenta también. Pero vamos a ver un pequeño resumen de las evaluaciones ya a lo largo del curso. Eh, Tomo la diapo del profe, ya. Van a haber tres evaluaciones importantes. La primera evaluación, o en verdad la última, que es el trabajo de investigación de dos alumnos, a las personas que dieron set, tanto con el profe Palma como con la profe Rama, tienen experiencia investigando, ¿ya? Eh, Algún tema en particular, ¿sí? Se va a analizar un paper en particular que tenga por lo menos dos aristas importantes del curso, de la materia, ¿ya?
y va a haber una sesión de preguntas como evaluación, ¿ya? Para conocer el dominio que tengan sobre el tema. ¿Ok? Em, Eso es un trabajo a lo largo del semestre, así que mientras antes lo puedan empezar, mucho mejor, ¿sí? Y es súper bueno como trabajo para aprendizaje, ¿ya? Y para conocer un poco de cómo está la investigación, el estado del arte de ciertos temas, ¿sí? También están los controles, ¿ya? Pero eso es lo bueno que quizás alguno piensa que, pucha, que lata tener controles todas las semanas, pero como son cortitos, por lo menos en mi experiencia, me mantenía estudiando o al día en las clases, ¿ya? Entonces, traten de mirarlo por el lado amable de que van a estar atentos a lo que diga el profe. Como el profe hace clases cortas, también podrían verlas de nuevo. Entonces, tómenlo por ese tipo de motivación. Y el otro es el juego de la bolsa, ya, que es un trabajo grupal y es entre 3 y 5 personas por definir el grupo, ¿ya? El juego de la bolsa es, para algunos, la peor evaluación del curso y para otros la mejor evaluación del curso, ¿ya? Em, por lo menos para mí, fue muy entretenido, ¿ya? Muy entretenido y muy formativo, ¿ya? Ahí vamos a tener más adelante una auxiliar completa explicando el juego de la bolsa, ¿ya? Así que no se preocupen, ya sé que no, o sea, lo veremos en un próximo capítulo, en la explicación del juego de la bolsa, ¿ok? Y bueno, ahora ya se nos agregó, simplemente voy a actualizar que se agregó Alejandra Holguín. No sé si está la Ale conectada al equipo docente, se agregó. Ale, ¿estás con Estoy nosotros? aquí. Buenísimo. Aprovechemos el tiro y así, Ale, si te puedes presentar. Bueno, soy Alejandra, estoy en el último año. Disfruté harto de este curso y también tomé otro curso previo que es de industria, que también es de mercado energético, pero con otro enfoque. Y también soy ayudante, así que me gusta harto esta temática. Y no sé qué otra cosa que dijera previamente. Es que estoy en modo formatear mi computador, que sufrí unos apagones medio raros. Así que no sé si dijeron su signo zodiacal o algo así. O sea, siempre apaña. Soy Sagitario, así que. Aquí una Capricornia. Y nada, no sé qué más decir. Bueno, vamos a estar presentando más adelante. Cualquier duda también vamos a estar como cuerpo docente presente. Y eso podría ser por ahora. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Oye, una consulta Entonces, respecto bueno, a la parte del trabajo de investigación donde dice sesiones de preguntas online. eh, ¿Eso va a ser como una sesión individual con el profe, con ustedes? ¿Cómo va a ser? normalmente con todo el cuerpo docente y simplemente el profe y nosotros les planteamos preguntas sobre su trabajo y el principal objetivo de eso es que puedan demostrarnos el dominio que tienen sobre el tema y sobre la investigación en particular del paper. ¿Eso es Ujú. al final, sí, como ya después de que se hace el trabajo? Sí, sí, obvio, sí. Ok. Sorry. Al final del semestre, ya cuando ustedes tengan el trabajo replicado, cuando tengan todo listo, ya ahí se le evaluará y se le invitará a esta sesión de preguntas donde se les va a poder resolver algunas dudas con respecto a su entrega. ¿Sí? Y entonces la nota del trabajo de investigación es como el trabajo en sí más la nota de esa sesión de preguntas. Eh, Me ¿O es pillaste toda una cómo, pura nota cómo junta? calculamos Pero yo recuerdo que era una presentación y luego una sesión de preguntas y esa presentación, entre comillas, no era evaluada. Lo que sí era evaluada era la sesión de preguntas, pero ahí ya invoco a Ignacio, Valentina o Alejandra si me recuerdan cómo fue anteriormente.
Sí, yo ahí, escucha, yo ahí vi el ramo hace harto tiempo, así que creo que el profe la cambió el año pasado. Así que, no sé, vale, yo creo que está más actualizada ahí. Pero, ¿podemos repetir la consulta? No sé quién hizo la pregunta. Sí, si quieres después. Yo. Ah, Ah, sí, ya. pero ahí era pasar, no, tranqui. Ya. Sí, o sea, pronto vamos a subir el enunciado y en el enunciado está todo claro, ¿ya? Así que va a poder resolver todo ese tipo de dudas, ¿sí? Eso, ya tiene 40% de peso, la nota de control es 40% de peso del trabajo de investigación y 20% de peso del juego de la bolsa, ¿ya? Y eso, como para resolver las dudas sobre la evaluación. Y bueno, ahora simplemente es mostrarle un poco las herramientas que se pueden utilizar a lo largo del curso, ¿ya? Dado el trabajo de investigación, ustedes van a poder profundizar en alguno de estos softwares en particular. Van a poder utilizar MATLAB, DeepDeep, FICO, a su elección, ¿ya? A elección del paper. FICO, Python, Octave, que es la versión gratuita de MATLAB, Julia, que es la versión entre comillas gratuita de FICO, programación en R, ¿ya? Hay una diversidad de programas y estos podrían serle útiles, ¿ya? En particular, no sé, mi trabajo de investigación fue en MATLAB y GAMS, ¿ya? Pero no logramos replicar lo de GAMS, así que solamente utilizamos MATLAB, ¿sí? Hoy una Y eso, pregunta. simplemente. ¿Sí? Al final hay que entregar como una presentación en el fondo del trabajo de investigación, ¿no? O como un informe o qué cosa. Eh, Todavía no está completamente resuelto, ¿ya? Pero todo ese tipo de dudas se van a resolver cuando entreguemos el enunciado, ¿ya? Ya, vale. Pero debería ser una presentación y después una sesión de preguntas, Ya, ¿ya? De lo que gracias. me recuerdo fue así, ¿ya? Muchas gracias por la consulta. Eh, Eso, ¿ya? Creo que, no sé si quedan dudas, pero ahora entonces ya pasaríamos a la parte de Ignacio. Ya, perfecto. Deje de compartir. Ya. Bueno, nada más que me quedé ahí con el mismo comentario del tema del trabajo de investigación. Igual es bien importante, los que ya tomaron CEPA al menos este año, cachan más o menos lo que es, pero los que no, la idea es que se metan bien en el paper, o sea, y todo el tema de los datos y esas cosas, entender bien el modelo, son súper importantes. Y sobre todo hacer las consultas, si tienen de repente dudas, si hay algo que no están entendiendo, algo que no les queda claro del paper, etcétera, háganlas a tiempo, porque típico que todo se junta al final y es muy caótico. Así que eso, ya. Entonces, vamos a ver algunos conceptos ya entrando en la materia. Eh, Esta parte, por lo que entiendo que vieron con el profe, están como empezando a verlo. Así que quizás hay algunas cosas que todavía no han visto y que van a ver muy pronto. Así que la idea es como que introducirlo un poco en el tema. Luego cuando vean con el profe van a poder entenderlo ya más como a fondo y hacerle todas las preguntas que tengan. Y después si tienen dudas también con la auxiliar y todo, pregunten nomás. Ya. Entonces, algunos conceptos. Quise partir por esto que es como súper básico, pero lo hice a mí como en lo personal porque cuando yo di el curso como que, bueno, en lo personal a mí me fue como muy mal en econo. Entonces, como que me costó harto entender esta parte de las curvas, pero una vez que como que en mercado ya como que caché bien la parte y siempre es bueno como partir con esos conceptos que son como bien básicos. Entonces, algunos conceptos como retomando, sobre todo de los que han tomado Econo hace mucho tiempo, también es muy bueno hacer como este recordatorio. Tenemos, esto se parece mucho y como en la primera parte, la parte cuando uno ve las típicas curvas de demanda y oferta, curvas del productor y el consumidor, esa parte es buena parte del curso, así que si no la tienen muy clara, si como que necesitan recordarla, les recomiendo fuertemente que lo revisen. Entonces, algunos conceptos básicos, tenemos en primer lugar una curva de demanda. Esta curva
la mayoría de las veces, en realidad casi siempre por lo que he leído, es decreciente. Es decir, que cuando tenemos una mayor cantidad, cuando queremos comprar una mayor cantidad de un producto, vamos a hacerlo a un menor precio. ¿Ya? Esa es como la primera intuición. Y si queremos comprar una menor cantidad, vamos a estar dispuestos a pagar un mayor precio. ¿Ya? Así que es como para ir afirmando un poco esa idea. Y la curva de oferta es como lo contrario. O sea, si yo soy un productor y estoy vendiendo algo, a medida que voy vendiendo más cantidad del producto, voy a estar dispuesto a ofrecerlo o voy a querer venderlo a un mayor precio. Entonces es típico que estas curvas como que se intersectan y como que la cantidad óptima está en la intersección de ambas curvas. ¿No? Eso es como el típico juego que se hace en economía. También otro concepto bien importante y que lo quise colocar porque viene más adelante, el concepto de pared eficiente. No sé si, bueno, aquí ya está la respuesta, pero si alguien quiere explicar un poco lo que significa o tiene como alguna idea distinta de lo que es pared eficiente. ¿No? Ya, bueno. Pared eficiente es, anteriormente mencionábamos que teníamos estas dos curvas, ¿cierto? Curva de demanda y curva de producción. ¿Ya? Entonces, cuando en los mercados eléctricos, perdón, en realidad en cualquier mercado, cuando está compuesto solamente de un agente, y en particular yo quiero optimizar la utilidad de esa agente, voy a decir, ok, optimizo mis beneficios, ¿cierto? Y mis beneficios van a ser todo mi excedente, etcétera, ¿ya? Pero cuando tengo múltiples agentes, cuando tengo múltiples oferentes, además múltiples consumidores, ya no puedo hacer simplemente beneficiar, o sea, maximizar mis beneficios porque eso no necesariamente va a ser el mismo resultado que la maximización de beneficios de otro agente. ¿Ya? Y es probable que si todos maximizaran sus beneficios no tendríamos ningún equilibrio. Entonces, para buscar un equilibrio en este tipo de mercado donde participan muchos agentes, se utiliza este concepto de pared eficiente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es pared eficiente? Para decirlo básicamente, o para decirlo así como muy simple, es que ya no se puede optimizar más el sistema, o yo no me puedo, un agente en particular no se puede beneficiar más sin afectar el beneficio de otro. O sea que si un agente en particular obtiene un beneficio extra es porque le está quitando el beneficio a otro agente. ¿Ya? Entonces es como la situación, entre comillas, óptima, donde todos los agentes están con su beneficio óptimo. Y ojo que no necesariamente significa que todos tengan un beneficio. Puede ser que el Pareto eficiente sea que solamente una empresa o una firma tenga todo el beneficio. Sin embargo, esa situación es la óptima porque se produce un equilibrio donde todos tienen como el beneficio que les corresponde, es como una forma de entenderlo. ¿Ya? Pero en simple es cuando al aumentar el beneficio de una persona, no estoy empeorando a otro, ¿ya? Y eso habla de una asignación eficiente de los recursos. Ojo que esto no tiene nada que ver con los conceptos como de equidad y desigualdad en los mercados, ¿ya? Eso es como que va por otro carril. Ya como les comentaba, Pareto eficiente puede ser que una empresa tenga todo el beneficio. ¿Ya? Otra también importante como intuición esto es que, por ejemplo, si tengo un beneficio compuesto de una cantidad X, ¿ya? Que eso representa el 100%, y yo de ese beneficio reparto solamente el 80%, ¿ya? De ese beneficio está repartido entre, supongamos, todas las firmas que componen ese mercado, y el 20%, ¿ya? Que yo no estoy repartiendo, o sea, un beneficio que nadie tiene asignado, eso no es Pareto eficiente, ¿ya? Porque hay una pérdida de eficiencia del mercado porque hay un beneficio que no se está repartiendo. ¿Ya? Ya, entonces, aquí en este ejemplo, que es como de libro, básicamente es que el óptimo en este caso va a ser la cantidad Q', y el contraejemplo, o sea, el caso donde la asignación no es Pareto eficiente, sería, por ejemplo, en esta cantidad Q no prima, o sea, Q normal. ¿Ya?
En esta cantidad Q, tengo, si yo trazo esta línea, ¿cierto? Intersecto a la curva del productor en un precio pi1, ¿ya? Que esto significa que este productor va a estar dispuesto a vender una unidad extra de su producto a un precio pi1. ¿Ya? Y en la misma cantidad intersecto la demanda en este precio pi2, ¿ya? Que pi2 es mayor que pi1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la demanda está dispuesta a comprar una cantidad extra a pi2, ¿ya? O sea, un precio mayor al que está dispuesto a vender en la misma cantidad ese productor. Y en ese caso, entonces, hay una asignación ineficiente de los recursos que se está realizando. Entonces, ambos agentes aumentan su beneficio si transan esta cantidad Q a este valor. Y así, por cada cantidad Q que está como inmediatamente a continuación, yo siempre voy a ver que puedo estar aumentando los beneficios de ambas partes. Entonces, eso se acaba justo cuando llega a la cantidad Q', donde ya no hay un excedente un beneficio para ninguno de los dos agentes. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya. Entonces, viendo esto como la parte de mercados eléctricos, en el caso del corto plazo, lo que veríamos es una curva de oferta en este caso son como distribuidores, o sea, gente que está dispuesta a comprar energía en el mercado, de esta forma, ¿ya? Que como lo vimos, la curva de demanda va a ser como una curva decreciente. Por ejemplo, la empresa 1 está dispuesta a comprar 50 megas a este precio, y está dispuesta a comprar esta otra cantidad hasta otro precio más pequeño, y así se va construyendo esta curva. Hay otro distribuidor o otro consumidor que tiene esta otra curva de demanda, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, si yo coloco, en este caso hay solamente dos, pero puede haber muchas más. Si yo coloco todas esas curvas juntas en un mismo gráfico, por decirlo de alguna manera, pero en realidad lo que se está mostrando es como la forma agregada de esta curva de demanda, voy a ver unas cosas así, ¿ya? Donde van a estar una parte, la curva de la demanda 1 y las curvas de la demanda 2 van a estar como entremezcladas, y donde se van agregando estas curvas sucesivamente. Para el caso de generadores, la curva de oferta va a ser en el otro sentido, ¿ya? Como vimos, disculpen, la curva de oferta es creciente, entonces van a estar dispuestos a vender una mayor cantidad, pero a un mayor precio, ¿ya? Y ojo que esto está como pensado un poco en la forma en los mercados tipo bolsa, donde los agentes ofertan, dicen yo estoy dispuesto a vender una cierta cantidad de potencia a este precio, ¿ya? Y tienen como unas curvas así exactamente como bloquecitos. Entonces dicen, los primeros 50 megawatts los compro a este precio, los siguientes 100 a este otro precio, y etcétera, ¿ya? Entonces van creciendo los montos y además son en bloque, ¿ya? Ok, entonces en este caso es lo mismo. Aquí tenemos tres generadores y la curva agregada, sería como entre comillas la curva del sistema, por decirlo así, o de todos los generadores, se va a ver de esta manera, ¿ya? Y la asignación eficiente del mercado, o donde se casa el mercado, va a ser en este gráfico, ¿ya? Están juntas la curva de los productores y la curva de la demanda, y la asignación Pareto eficiente, es decir, donde está, entre comillas, la asignación eficiente de los recursos, va a estar en este precio que es 100 megas, ¿ya? Un ejemplo así como súper sencillito, donde estamos haciendo lo mismo que vimos cuando dijimos que intersectábamos la curva de demanda y de producción. Esto es exactamente igual, pero con ofertas de energía. Aquí también otro comentario bien importante es que esto es válido para un modelo estático, y cuando los equilibrios son parciales, ¿ya? Es decir, el modelo, esto estamos viendo como una foto o una captura
de algo que se va moviendo en el tiempo. Recordemos que la energía se está consumiendo cada segundo, o sea, en cada instante. Entonces, estas cosas son como además modelos discretos, o sea, son pasaciones válidas por 1 hora, media hora, incluso ahora 5 minutos, pero nunca es continua. Y además estamos viendo solamente como, entre comillas, el promedio de ese intervalo de tiempo, ¿ya? No estamos viendo como toda la dinámica que hay entre medio. Y tampoco estamos viendo cómo esto se mueve en el largo plazo, porque estas curvas son válidas en el corto plazo. O sea, aquí acá el generador, cuando oferta estos bloques, ¿ya? Cada bloque, por ejemplo, estos 50 megawatts, la oferta a $25, está ofertando con un determinado nivel de tecnología, un determinado nivel de inversión, además un determinado nivel de rentabilidad, etcétera, pero todo eso está fijo, o sea, son los activos que ya tiene, y con esos activos él hace una oferta, ¿ya? Además el precio del combustible, etcétera, etcétera. En el largo plazo, los productores y también la demanda, obviamente, podrían cambiar sus curvas de oferta, y lo van a hacer porque van a tener tecnología más eficiente, van a tener otros costos, otros niveles de inversión, etcétera. Así que esto es como sacarle una foto a uno de los instantes de tiempo donde se realizan estas ofertas que son de corto plazo. Bien, disculpen, no sé si hay dudas. Si hay dudas, mejor me interrumpen nomás, ¿ya? No esperen a que les dé la palabra porque si no se me puede olvidar. Así que interrumpan nomás con toda confianza. Algunos conceptos también de elasticidad de la demanda. Esto es bien importante porque sabemos que la energía eléctrica en general es algo que es casi esencial, o sea, en realidad es esencial. O sea, es un servicio que se dice que es muy inelástico. ¿Por qué? Porque los agentes que consumen energía, independientemente del precio que haya, siempre va a ser un bien esencial. Entonces, prácticamente no hay un cambio en la decisión de consumo, al menos en el corto plazo. Perdón. En el corto plazo yo no soy capaz de reemplazar, por ejemplo, los calefactores que tenga en la casa, o la decisión de, no sé, de consumir energía eléctrica para calefaccionar mi hogar. En el corto plazo yo no soy capaz, pero en el largo plazo yo a lo mejor podría tener una tecnología que es más eficiente, o tiene, no sé, un menor consumo, y esa decisión en el largo plazo puede cambiar, ¿ya? Por lo tanto, la elasticidad de la demanda, ¿ya? Que se define acá por esta derivada del consumo, con el consumo y además con el precio, ¿ya? Esta expresión, esa demanda es muy inelástica, o sea, es bien chiquitita cuando es en el corto plazo, pero en el largo plazo puede ser mayor, o sea, puede ser más elástica. ¿Por qué? Porque yo en el largo plazo puedo cambiar mi decisión de consumo de energía eléctrica o del insumo energético por otro, que sea más eficiente, que represente menos costos, de mi preferencia, etc. Entonces, en este caso, acá se muestran algunos ejemplos, perdón, algunos datos ya hace harto tiempo, pero la lógica se mantiene igual. O sea, en el corto plazo o en un año, la elasticidad está en el rango, por ejemplo, en Estados Unidos de 0,36 a 0,13, mientras que en el largo plazo la elasticidad es de 1,39. En general, todos los valores que vemos en el largo plazo son mayores a los valores que están en el corto plazo. Entonces, para ir estableciendo como esa intuición, en el corto plazo yo prácticamente no cambio mi decisión de consumo. Por lo tanto, la electricidad es bien esencial y es súper inelástico. Mientras que en el largo plazo yo sí puedo cambiar mi decisión de consumo, puedo reemplazar mi tecnología, ¿ya? Por algo más eficiente, etc. Y por lo tanto la demanda por electricidad puede ser, es más, de hecho, elástica. Aquí también hay unos conceptos importantes de elasticidad cruzada, es decir, cómo la demanda por un producto se afecta por el precio de otro producto que puede ser sustituto del mismo.
Por ejemplo, la demanda entre gas y electricidad, en el caso de la calefacción, ¿ya? O sea, puede ser de que si afecto el precio del gas, empieza a aumentar perdón, el consumo de energía eléctrica, ¿ya? Como reemplazo de esa tecnología en el caso de la calefacción. Entonces también puedo medir la elasticidad entre distintos bienes, ¿ya? Y no solamente entre el mismo bien. En este caso, la elasticidad que está acá es la elasticidad, perdón, del consumo eléctrico con respecto al mismo, ¿ya? Por eso es la elasticidad, entre comillas, del mismo bien. Ya, entonces, recuerden dudas, si tienen, me avisen, ¿ya? No, ningún problema. Entonces, aquí nos pasamos ya al juego de las curvas, que ya como la parte final del auxiliar, o sea, antes del ejercicio. Algunos conceptos para ir aterrizando esto ya lo vieron con el profe, ¿ya? Pero lo puse acá como para recordarlo y todo, porque a veces no queda muy claro. Tenemos, en el caso de las curvas de corto plazo, hay como 3 curvas, bueno, me faltó otra, que es la de costos marginales, ¿ya? Pero estas son como las más, entre comillas, de aquí pueden derivar todo. Está en primer lugar la curva de costos fijos, perdón, la curva de costos fijos medios. Esto está en inglés, así que es como average function cost, o algo así. Fixed cost, perdón. Entonces son los costos fijos que tengo partido por la demanda. Perdón, por el nivel de producción. Estos son decrecientes porque tengo la idea es que el costo fijo en el corto plazo yo ya tengo como mi nivel de inversión, tengo como ese gasto que ya no depende de mi nivel de producción, ¿ya? Entonces a medida que yo lo divido, perdón, por mi nivel de producción, esto va disminuyendo, ¿ya? En el caso de los costos variables, ¿ya? Costos variables medios, esto tiene una forma creciente, ¿ya? Y en general esto es porque a medida que aumento mi nivel de producción, esto tiene que ver con un mayor consumo del combustible o del insumo energético que esté utilizando para la producción del bien, ¿ya? En el caso de otras industrias, tengo que recurrir a comprar más materiales, etc. Todo ese insumo que es necesario para producir el bien y que depende además de la cantidad producida, eso va a tener una forma creciente. Y si yo junto estas dos curvitas, ¿ya? Porque esta es la suma de los dos, tengo esta forma como de U, ¿ya? Donde tengo una parte que es decreciente y otra parte que es creciente. Esto es la suma de los dos partido por el nivel de producción. Ya, entonces aquí nos pasamos a las curvas de largo plazo y de corto plazo. Estas curvas son bien importantes entenderlas porque es como una parte importante de los conceptos que se ven en esta primera etapa. Entonces, esta primera curva, ya que es el short run average cost, o sea, son los costos medios de corto plazo, o sea, que sería esta curvita de acá, ¿ya? La que se ve aquí, ¿ya? Y se habla de short run porque es en el corto plazo, ¿ya? O sea, en el corto plazo mi nivel de producción está fijo, perdón, mi nivel de inversión está fijo, o sea, tengo las máquinas compradas, no voy a ajustar mi nivel de producción en el corto plazo, ¿ya? No voy a comprar otras máquinas nuevas, etc. Toda esa parte de inversión se asume como en el largo plazo. Entonces, toda mi capacidad de producción va a estar fija, ¿ya? Mientras que en el largo plazo, esas decisiones yo las puedo ir cambiando. O sea, en el largo plazo yo puedo decidir utilizar otra tecnología para generar, en el caso de que yo sea una empresa generadora, por ejemplo, a gas, puedo ver que en el futuro quizás me conviene cambiarme a otra tecnología o utilizar máquinas de gas que sean más eficientes, que produzcan más a un menor precio, etc. Entonces, toda esa capacidad de producción en el largo plazo tiene una forma como esta U que es más grande, ¿ya?
Y lo típico es que la curva de corto plazo de los costos va a ser tangente, es decir, va a tocar en un punto a esta curva de largo plazo, ¿ya? En este caso, cuando es tangente y justo en ese punto, se habla de que los factores de producción que son fijos están optimizados en este punto, ¿ya? Es decir, que en el corto plazo, si yo estoy operando a este nivel de producción, es donde estoy utilizando de forma súper eficiente y de forma óptima en realidad mis recursos que tengo en este instante de tiempo, ¿ya? Si yo estuviera operando en otro nivel de producción, por ejemplo, por aquí, ¿ya? En ese caso yo no estaría operando en un punto óptimo en el largo plazo, ¿cierto? Yo tal vez en el corto plazo podría decir operar acá y eso no tiene ningún problema porque estoy optimizando mis recursos en el corto plazo. Pero en el largo plazo eso es ineficiente, ¿ya? Y va a tener y se va a ver de hecho como que estoy produciendo a un mayor costo de lo que podría haber producido si estuviera acoplado con la decisión de largo plazo, ¿ya? Entonces esa diferencia produce una ineficiencia. No sé si hay alguna duda con esto. Igual como que marea un poco, así que si tienen dudas al final de todo, pregunten nomás, ¿ya? Ya, entonces, ahora a medida que nosotros vamos decidiendo distintas formas de operaciones en el corto plazo, lo que vamos a ver son curvas de este estilo. O sea, cada una de estas es una sola curva de costos medios en el corto plazo, ¿ya? Y esto a medida que avanza el tiempo, perdón, el nivel de producción, eh, vamos a ver que en el largo plazo, o sea, cuando tenemos un horizonte de tiempo más grande, todas estas curvitas van a ser tangentes en un solo punto, ¿ya? Es decir, para cada nivel de curva, perdón, de producción en el corto plazo, va a haber solamente un punto que es como el óptimo, y donde voy a estar produciendo el nivel óptimo, dado mi nivel de producción que está fijo, ¿ya? El nivel de producción se cambia, utilizamos la letra K nosotros, pero en general, cuando nos referimos a niveles de producción, estamos hablando de que yo puedo cambiar mi tecnología. Puedo cambiar el tamaño de mi generador, o de mi empresa, o también de mi capacidad de producción, etcétera. Todas esas cosas que son como, entre comillas, materiales, que tienen que ver con inversión, yo las puedo cambiar acá, ya con la curva de largo plazo, ¿ya? Mientras que en el corto plazo, acá el K está fijo, ¿ya? Y por eso se habla de que cuando tengo un factor de producción que está fijo, esto es óptimo cuando es tangente a la curva de producción de largo plazo cuando los K son variables, ¿ya? Es decir, nuevamente cuando en el largo plazo yo puedo cambiar mi nivel de producción, dado que puedo cambiar los factores de producción, y en el corto plazo no los puedo cambiar. Por lo tanto, solamente tengo un nivel óptimo de producción en este punto que es tangente. Y esto se transforma, como se puede ver, que esta curva de largo plazo es envolvente a todas esas curvas de corto plazo. Ya, entonces, ¿cómo se ve esto en un mercado eléctrico? O ya con las curvas que vio el profe. Es que en el equilibrio de corto plazo, que es lo que estamos viendo como a diario, entre comillas, en el mercado eléctrico, vamos a tener una cosa así, ¿ya? En primer lugar, tenemos nuestras curvas de costos medios, que es esta curva de acá, nuestra curva de costos variables, medios también, y nuestra curva de costo marginal. Entonces, ¿qué pasa si operamos acá en el punto Q0? ¿Ya? En este caso, si decidimos operar justo en este valor, lo que vamos a estar viendo es que hay todo un excedente acá, debido a que me están pagando P0, ¿cierto? Por Q0, que es la cantidad ofertada por el precio, pero mis costos totales, o los costos en realidad que estoy viendo van a ser esta curva, esta intersección de aquí. A ver si la dibujo acá. Ahí. Va a ser esta intersección de acá,
ese punto con esa cantidad. O sea, este precio o este costo P' por esa cantidad Q0. Entonces, mis costos van a ser toda esta área, y lo que yo estoy recibiendo va a ser toda esta área más grande. Entonces, mi excedente va a ser toda esta área achurada. Eso evidentemente es muy bueno en el corto plazo. Por lo tanto, aquí un generador que está vendiendo a este precio y esta cantidad está súper bien, porque está cubriendo de sobra sus costos totales. Aparte que en estos costos totales está metida la rentabilidad o la tasa de interés, tasa de descuento a la cual está rentando el proyecto, así que está además sobre rentando, está ganando más de lo que él esperaba incluso ganar. Por lo tanto, en el corto plazo esto es súper bueno. Y es la oportunidad que está aprovechando el generador. Sin embargo, en el largo plazo, lo que va a pasar es que otros generadores van a empezar a ver el mercado y van a decir, oye, pero aquí hay una muy buena oportunidad. O sea, vemos un precio P0 y la oferta está más o menos en Q0, o sea, hay un excedente ahí que yo puedo capturar. Y van a tratar de competir, e incluso van a tratar de ingresar nuevos generadores, nuevos actores, y lo que se va a producir es que la oferta va a empezar a disminuir. O sea, el precio el precio a la cual se transa esa cantidad va a disminuir, y en general lo que va a haber el generador es que ahora ya no va a poder ofrecer Q0, sino va a tener que ofrecer Q asterisco, que es un poquito menor a su cantidad Q0 que antes tenía la oportunidad de ofrecer. Entonces, en ese caso, fíjense lo que va a pasar es que ya no va a tener como ese sobre excedente que tenía antes. ¿Ya? Sí va a alcanzar a cubrir sus costos e incluso también la rentabilidad del proyecto, así que sí tiene un margen, ¿ya? Pero no tiene un margen extra, ¿ya? Y eso es lo que se intenta capturar en los equilibrios de largo plazo, donde las decisiones están, o sea, los factores de producción se pueden ajustar, por lo tanto puedo cambiar mi tecnología, pueden entrar además nuevos actores, y esto hace que disminuyan los precios, ¿va? Va a hablar de competir todos ellos, eso va a producir un precio menor, y por lo tanto va a ir reduciéndose cada vez más ese sobre excedente que se producía antes. ¿Ya? Y en general es como funcionan los mercados, perdón, donde está la teoría marginalista de por medio. En este caso, entendido eso, ¿ya? Entendido que la competencia va a generar estos equilibrios de largo plazo, donde ya los proyectos no van a sobrerentar con esa facilidad que tenían antes, o sea, van a ir reduciéndose. Sin embargo, cada vez que ese equilibrio no es que se llega a un punto en ese equilibrio y ya es estático. ¿Ya? Siempre va a haber nueva competencia, nuevas tecnologías, mucho más eficientes, y por lo tanto es como algo cíclico, o sea, algo que se va como repitiendo en el tiempo. En estas curvas de acá abajo vemos las curvas de costos medios de corto y largo plazo, ¿ya? Que son un poco ya lo que les mostraba anteriormente. En este caso la curva de costos medios de corto plazo es tangente en un punto donde el factor de producción, que en este caso es fijo, en el corto plazo recordemos que eso es fijo, ¿ya? En ese caso el nivel óptimo está justo ahí en este punto Q asterisco, donde es tangente con la curva de costos medios de largo plazo, ¿ya? Eso no siempre es así, de hecho lo vimos, no siempre el generador va a querer operar acá, a veces va a querer operar en otro punto, porque en general es difícil conocer esa curva de costos medios de largo plazo. Entonces va a estar operando solamente con decisiones que él ve en su ventana de tiempo que es de corto plazo. Sin embargo, si él pudiera ver el panorama completo, vería que es más eficiente producir en estas cantidades que son tangentes o donde se juntan las dos curvas. Esto es porque las decisiones van a estar acopladas entre el corto y el largo plazo. Entonces, a la larga le sale mucho más económico operar en otro nivel de producción, en comparación a que se lo hubiera hecho mirando solamente la ventana de corto plazo. Y aquí hay otras curvas, son las mismas curvas, pero se agregan las curvas de costos marginales de corto plazo y además la curva de costos marginales de largo plazo. Y aquí hay una propiedad bien importante, es que
en este nivel óptimo, donde donde la decisión de corto plazo y largo plazo están... disculpe, parece que hay una pregunta en el chat. Ah, si se va a subir el video. Sí, lo vamos a subir después. Sí, claro, donde las decisiones están acopladas, ambas curvas, se intersectan donde estas curvas de costos marginales de largo plazo y de corto plazo se intersectan, ¿ya? Entonces una forma de resolver, al menos para la parte teórica, es encontrando la intersección de estas dos curvas, y eso me da justo este nivel de producción Q asterisco, ¿ya? Que de hecho es un ejercicio que viene más adelante. Si tienen dudas, por favor, háganlas, ¿ya? Abran el micrófono y pregunten, ¿ya? Interrumpan nomás. Acá esto es... ¿Sí? Ya, Ignacio, ¿puedes dejar un poquito ese último gráfico para verlo? Vale. ¿Sí? ¿Cuál es la intersección que decías que era importante de los costos marginales, ¿no? Exacto. Las curvas rojas acá, esa intersección me da justo este nivel Q asterisco, ¿ya? Que es ¿Y donde siempre en el punto tangente, como en la cantidad tangente? Exacto, sí. La gracia de la intersección de esas dos curvas es que me da justamente ese punto de tangencia entre la curva de costos medios de corto plazo y la de largo plazo, ¿ya? De esa forma yo puedo encontrar el óptimo, entre comillas, los dos óptimos, el óptimo de operar en el corto plazo y además el óptimo de operar en el largo plazo, que es en el fondo resolver el problema anidado, o sea, resolver el problema de corto plazo, pero eso me da además la mejor decisión si yo estuviera mirando el problema en el largo plazo, es decir, donde puedo cambiar mis factores de producción, niveles de inversión, eficiencia, etc. Vale, gracias. ¿Ok? Ya, entonces, esta lámina está como extra, aquí es para recordar un poco los conceptos de anualidad, que pueden, de hecho, tienen que utilizar, me parece, en alguna parte, ¿ya? Pero no la vamos a ocupar para este auxiliar, la puse solamente ahí como recordatorio. Aquí recordar que los proyectos, en general, cuando bueno, los que han hecho talleres de proyectos o algo así, siempre tienen una rentabilidad asociada. Entonces hay una tasa de interés que está asociada ahí a la inversión, y eso produce un costo anualizado que sería como los costos que yo tengo que, o en realidad cuánto tengo que ganar como para poder cubrir justo los costos de inversión y además tener una rentabilidad asociada. Ya, vamos con el ejemplo porque me estoy quedando sin tiempo. Si voy muy lento también dígame nomás, ya, es que quiero ir como bien detallada porque esta parte es como importante. Ya, entonces, el primer problema es la siguiente ecuación representa la curva de costos totales de una empresa eléctrica. ¿Ya? Esto es en el corto plazo, donde Q es la cantidad producida del bien y K es el factor que define el tamaño de la planta. ¿Ya? Entonces, el Q, ¿ya?, es la cantidad producida. En el caso de un generador serían la cantidad de megawatt que está generando, y K sería el tamaño de la planta, ¿ya? K es eso que le estaba hablando todo el rato, que tiene que ver con el factor de producción de la planta, ¿ya? Que puede ser el tamaño de la planta, puede ser la eficiencia de las máquinas, etcétera. Son cosas que están fijas, ¿ya? Que yo no las puedo cambiar en el corto plazo, pero en el largo plazo yo sí las puedo cambiar. Entonces en el largo plazo, ese K yo sí lo puedo modificar, sí puedo tener algo que puede ser menor, ¿ya? En cambio en el corto plazo eso está fijo, ¿ya? Entonces hay una empresa que está operando en el corto plazo y el K va a ser fijo, mientras que lo único que puede cambiar aquí es el Q. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede una empresa conocer esta curva en el caso del sector eléctrico? ¿Qué uso estratégico puede tener su análisis? O sea, no sé si alguien quiere como dar alguna opinión respecto a eso. ¿Cómo, eh, por ejemplo, cómo puede la empresa conocer esta curva en el caso del sector eléctrico? ¿Cómo pueden ellos determinar numéricamente, mira, esta es mi curva de costo? ¿A alguien se le ocurre alguna forma?
de forma empírica quizá, ¿Ya? ¿Cómo sería eso? como probando la máquina a distintas potencias y viendo la curva que se va dando en cuanto a los costos. Ya, ok, buena. Ahí, en ese caso, ¿qué información necesitarías como de los costos? Por ejemplo, decimos ya, ok, probamos la máquina, la dejamos operando a 10 megas y decimos ya, el costo de operarla es, no sé, $500. Ya, pero ¿qué contiene esos $500? ¿Qué hay detrás de esos 500 Los dólares? costos variables y los costos fijos. Ya, buenísimo. Eh, entonces, eso podríamos llamar que son los costos de operación, ¿no? Son costos de operación que esos costos de operación lo que llevan dentro son costos variables, están asociados al combustible o al insumo primario energético para producir esa cantidad producida. ¿Mm? Ya. Ok, ¿qué más? ¿Qué más pudiera yo necesitar de esos costos? Algo más que pudiera abarcar. Los La puesta en costos de marcha. instalación, Ya, ok. Sí, alguien más había dicho algo, pero me quise entrecruzar. La puesta en marcha de la máquina, o eso también es considerado como costo de operación. Ya, los costos de partida. Ujú, sí, ya, ok. Entonces, en realidad esto es como bien filosófica la pregunta, ¿ya? Pero en general para conocer esta curva de costos totales requiere información primero de los costos de operación relacionados con la cantidad producida. Obviamente lo que hablábamos, eso de que nos poníamos a probar la máquina y eso tenía un costo de operación, ¿ya? Y también los costos de inversión, o sea, relacionados con el tamaño de la planta K, que en este caso es fijo. Entonces me mencionaron los dos, así que súper. Para un tamaño de planta K sub 0, que estaría fijo, esta curva de costos puede ser estimada a través del cálculo de costos de operación para cada nivel de producción del sistema. ¿Ya? O sea, es justamente lo que me estaban diciendo. Vamos probando esta máquina y vamos viendo cuánto es el costo para cada uno de esos y voy construyendo como en forma empírica mi curva. Para otros tamaños de planta, o sea, cuando voy modificando el K, puedo estimar de alguna forma los costos de otras empresas del sector, ¿ya? Esto ya respondiendo a la otra parte, o sea, ¿en qué usos estratégicos podría tener el análisis de esto? Si yo, por ejemplo, soy un generador, ¿cierto? Participo del mercado y quiero ofertar mi cantidad en un mercado tipo bolsa, ¿cierto? Donde yo hago ofertas por mi producción, esa oferta no, de partida no es fácil, o sea, requiere mucha información de cómo se mueven los otros agentes en el mercado. Entonces, un uso estratégico de eso, de conocer esta curva de costo, podría ser conocer la curva de costo de las otras empresas, ¿ya? Y eso a mí me puede dar una ventaja que es excelente, o sea, conociendo la curva de costo de los demás, prácticamente puedo ser el que domine este mercado, ¿ya? Entonces, además a esto se suma la necesidad de proyectar estos costos hacia el futuro, ¿ya? Y en general, conocer los costos hacia el futuro no es fácil, porque hay que realizar estimaciones primero de los costos de operación, ¿ya? Y hacer estimaciones de los costos de operación significa hacer estimaciones de los costos variables asociados a los combustibles, a los insumos, a los equipos, etc. ¿Ya? De partida ya hacer estimaciones del precio del combustible no es fácil. Hay de hecho múltiples indicadores, indexadores, etc. Entonces eso ya no es tan trivial. Pero sí hay distintos escenarios. Uno puede colocarse en escenarios malos, pesimistas, etc. O tener incluso hay ciertas funciones que vayan más o menos parametrizando cómo se mueven estos valores en el tiempo, ¿ya? Además, tengo que hacer simulaciones de cómo funcionan los peajes que se asignan a cada empresa, cuánto tienen que pagar ellos, etc. ¿Ya? Entonces, en general, esta estimación no es fácil y en su cálculo hay escenarios discretos que, como les comentaba, que en base a estos precios de combustible o de equipo, yo me voy armando ciertos escenarios que son buenos, pesimistas o cosas entre medio y voy a ir como jugando con esto, ¿ya? Entonces, voy armando como distintas curvas dependiendo de cómo se vayan comportando todas esas variables.
Bien, esta es la misma de antes, así que ahí la repetí. Esta pregunta ya es más de ejercicio, y aquí tiene que ver con lo que les comentaba antes, con ese hint que les di. Dice, explica qué sentido económico tiene el punto de intersección entre la curva de costos marginales de corto plazo y la curva de costos marginales de largo plazo para una empresa. Aplique el análisis al caso específico presentado anteriormente. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien se anima a responder esta pregunta, como qué uso estratégico podríamos, perdón, qué sentido económico tendría la intersección de estas curvas de costos marginales de corto y largo plazo. Igual ya se los dije, pero no sé, si alguien quiere repetirlo. Ahí es donde los factores de producción están optimizados. Ya, o sea, podríamos decir que para esa intersección la cantidad de producción Q', ¿cierto? Esta cantidad, o Q asterisco, perdón, es la cantidad de producción adaptada en el largo plazo, ¿ya? Se utiliza harto ese término como adaptada, porque en el fondo estoy como, tengo un problema que es de corto plazo, pero si eso lo veo en el largo plazo, estoy justo en una cantidad que se adapta del corto al largo plazo. Entonces, es como un poco esa la intuición. Entonces, la gracia de esto es que puedo obtener mi, entre comillas, mi factor de producción óptimo, ¿ya? Y de hecho es lo que vemos, ¿ya? Entonces, dijimos que en el largo plazo, o sea, la curva roja, la LRMC, o marginal de largo plazo, en este caso el K se va moviendo, es variable, mientras que en el corto plazo el K es fijo, ¿ya? Y la intersección de ambas curvas me da justo el nivel de producción óptimo, dado un K, ¿ya? Un tamaño que es fijo, ¿cierto? Me da justo ese nivel de producción óptimo para el corto plazo, ¿ya? Bien, entonces, ¿de qué forma yo puedo encontrar la cantidad óptima de este problema anidado? ¿Cómo la encuentro? Aquí matemáticamente. Igualando las dos ecuaciones, ¿no? Ya, buenísimo, exactamente. Igual las dos ecuaciones, encuentro una intersección y eso justamente me da el valor óptimo, ¿ya? Entonces, en este caso da justo igual Q' igual 10K, ya que sería como el valor óptimo de producción para cada K, ¿ya? Y esto entonces me da el nivel óptimo en el corto plazo dado el problema anidado en el largo plazo. Súper. Ya, vamos con este último problema. Estamos justito en la hora. Entonces, se muestra que los costos medios de producción de una empresa generadora se igualan al costo marginal de producción para una cantidad producida donde los costos medios son mínimos. ¿Ya? Y aplica el resultado de la función de producción presentada en los problemas anteriores. Entonces tenemos esta curva de costo y lo que nos piden es mostrar que los costos medios de producción, ¿ya? Recuerden que el costo medio es como, o sea, perdón, los costos medios son el costo total partido por la cantidad, ¿ya? Partido por Q, y que esto es igual al costo marginal de producción para una cantidad producida donde los costos medios son mínimos, ¿ya? Entonces, como hint para resolver este problema es, esto es muy matemático, o sea, imponen la condición que quieren encontrar, que son que los costos medios sean mínimos, y deberían llegar a esta conclusión, ¿ya? Entonces, tienen la función de costos medios. Esto en el óptimo lo derivamos e igualamos a 0, ¿ya? Y eso entonces nos da nuestra cantidad Q' óptima, ¿ya? Lo que deberíamos encontrar acá, al hacer esta derivada, deberíamos encontrar que los costos medios, es decir, costos medios, se igualan al costo marginal de producción, ¿ya? Es decir, debería ser igual al costo marginal, ¿ya? Y eso, vamos a pasar rapidito, es lo que está acá, ¿ya? Tenemos nuestra curva de costos totales. Esto lo partimos por Q para que nos dé los costos medios. Los costos marginales es la derivada de estos costos totales respecto a Q, ¿ya?
Y si hiciéramos la igualdad entre estas cosas, que es a lo que queremos llegar, deberíamos tener esta expresión, ¿ya? Ahí tienen que aplicar regla de la cadena, o sea, no, perdón, regla de la derivada de una función, de una división de funciones, pero es sencillito, ya van a llegar como a esta expresión. Cuando imponen que la cantidad perdón, que la condición es que les piden que los costos mínimos, los costos medios sean mínimos, deriven igual a 0, y de hecho se encuentran justamente con esto, ¿ya? Entonces, encuentran aquí esta misma expresión de acá, y es equivalente a lo que está acá arriba. Este ejercicio es como súper de libro y súper matemático, así que en realidad es sencillo, ya no es como para encontrar algo numérico, ¿ya? Y acá encontramos cuál es el nivel óptimo de producción. Así que eso es lo que les tenía preparado. No sé si hay alguna duda de todo lo que vimos, algún concepto que no haya quedado claro en las láminas anteriores, algún procedimiento. Con toda confianza, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Tengo una preguntita como de las evaluaciones. Como estos tipo de ejercicio, tipo de problemas, ¿se evalúan igual los jueves en clase? ¿O hay una evaluación adicional? Sí, no sé si está Gabo, ¿vale? Que están mal la parte de las evaluaciones. Están mal tanto de eso. Mande, ¿qué pasó? Ahí está. Pero- Sí. Preguntaron por... ¿Podés repetir la pregunta? Que si como que estas evaluaciones como tipo problema van a aparecer como en los ejercicios de clase. ¿Aparecerían problemas que puedan resolver en 15 minutos? Ah, Por ya. ejemplo, Ya. tipo ejemplo numérico, cosas así. Donde que ustedes propongan un problema y lo resuelvan rápidamente. Sí, la mayoría de los problemas que vio Ignacio eran cortitos, entonces, de resolución rápida, a eso me refiero. Si pues muy sado no sabe. Ya, vale, gracias. Entonces, para que no se preocupen. Buenísimo. ¿Alguien más tiene otra consulta? Si no, para ir cerrando. Ya, se están yendo, así que yo creo que estamos. Dejar de compartir, dejar de grabar.